Descubrí a mi marido un respetado jefe de departamento y a la joven enfermera en prácticas investigando anatomía, en la propia sala de guardia del hospital. No monté una escena, no grité, y mucho menos me abalancé sobre ellos. Simplemente sonreí en silencio, cerré la puerta con suavidad y saqué mi móvil para invitar a toda la cúpula directiva del hospital, desde el director gerente hasta la presidenta del comité de ética, a una visita sorpresa. Aquella noche, la estrella más brillante del hospital se apagó de una forma que nadie podría haber imaginado. Me llamo Cayetana, tengo 35 años. A ojos de los demás, mi vida era un sueño hecho realidad. Tenía un marido brillante y exitoso. Lizardo, el jefe del departamento de cirugía más joven del Hospital Universitario Central de Madrid, un hombre conocido por tener manos de oro en su profesión. Teníamos una hija de 8 años, Sol, tan preciosa y buena como un ángel. Nuestra pequeña familia vivía en un chalet con jardín en una lujosa urbanización a las afueras de la ciudad, un lugar donde hasta el aire olía a plenitud y satisfacción. Yo había sido una arquitecta prometedora, ganadora de varios premios durante mi etapa universitaria. Pero desde el nacimiento de Sol y el imparable ascenso en la carrera de Lizardo, decidí voluntariamente dar un paso atrás. Guardé mi título de arquitecta en el fondo de un cajón y me puse el delantal de ama de casa, dedicándome en cuerpo y alma a cuidar de mi marido y mi hija. Nunca me arrepentí de esa decisión. Ver a mi marido avanzar con paso firme en su carrera, ver a mi hija crecer cada día rodeada de amor, lo consideraba mi mayor orgullo, el mayor logro de mi vida. Sin embargo, quizás la felicidad es como una manta hermosa, de lejos parece cálida y perfecta, pero solo quien está dentro sabe lo desgastada y fría que puede llegar a ser. Desde hacía aproximadamente 6 meses empecé a notar un cambio en él. Las cenas en casa se volvieron cada vez más tardías. Decía que últimamente había muchas cirugías complicadas en el hospital, y que, como jefe de departamento, debía quedarse para supervisar. Yo le creía. Los fines de semana, en lugar de llevarnos de excursión como antes, se encerraba en su despacho diciendo que necesitaba estudiar informes y preparar ponencias para congresos importantes. También le creía. Incluso en esas noches en que yo le abrazaba suavemente, él apartaba mi mano con delicadeza dándome la espalda con un suspiro. Decía que estaba agotado, que la presión del trabajo no le dejaba cabeza para nada más. También intenté creerle. Me decía a mí misma que era un cirujano de élite, que sobre sus hombros pesaba la vida de innumerables personas. Ese cansancio y esa distancia eran inevitables. Me consolaba pensando que debía ser su apoyo incondicional, que debía comprenderle y compartir su carga aún más. Me esmeré en cuidar de la familia, cocinando sus platos favoritos, manteniendo la casa impecable. Esperaba que la calidez del hogar le ayudara a disipar su fatiga, pero todo parecía solo agrandar la distancia entre nosotros. Aquella noche, como tantas otras, estaba sentada sola frente a una cena ya fría. Las 7, las 8 y luego las 9. Lizardo aún no había vuelto. Le llamé. El teléfono sonó varias veces antes de que respondiera, con una voz apresurada y un nerviosismo inusual. Sí, pasa algo, cariño. ¿Vas a tardar mucho en volver? He preparado caldereta de cordero. ¿Tu favorita? Intenté que mi voz sonara alegre. Al otro lado de la línea hubo un silencio de unos segundos. Me pareció oír de fondo la risita de una mujer, pero fue rápidamente ahogada. Lo siento, mi vida. Ha surgido una urgencia de última hora en el departamento, un accidente de tráfico muy grave. Me temo que tendré que pasar la noche en el hospital. Cenad vosotras, no me esperéis. Al oír su voz, una decepción familiar me invadió el corazón. Pero al pensar en su trabajo de salvar vidas, rápidamente deseché ese sentimiento egoísta. Claro, trabajas demasiado. Recuerda comer algo y descansa un poco cuando puedas. ¿Vale? Lo sé. Bueno, te dejo. Tengo que entrar a quirófano ya, dijo, y colgó, sin darme tiempo a decir una palabra más. Me quedé mirando la mesa, una sensación de vacío apoderándose de mí. Al ver los platos que había preparado con tanto esmero, sentí una punzada de autocompasión. De repente una idea cruzó mi mente. ¿Y si le llevaba la cena? Si se quedaba de guardia toda la noche, seguro que estaría hambriento y cansado. Quizás un detalle inesperado le alegraría. Ayudaría a reavivar la llama de nuestro amor. Dicho y hecho. Guardé con cuidado la caldereta y otros platos en un termo para mantener el calor, sin olvidar pelar un poco de la fruta que tanto le gustaba. Me puse un vestido sencillo pero elegante y un maquillaje ligero. Quería aparecer ante él y ante sus colegas como una esposa atenta y hermosa. Poco sabía yo que esa decisión aparentemente tan normal sería el comienzo de la noche más larga y dolorosa de mi vida. ¿Qué cruda realidad enfrentaría Cayetana al llegar al hospital? ¿Cómo se derrumbaría el castillo de naipes de felicidad que tanto se había esforzado en construir? Mi Audi blanco se deslizaba suavemente por la noche silenciosa de la ciudad. Eran más de las 10 de la noche, y las calles estaban extrañamente desiertas, solo quedaban las luces amarillentas de las farolas extendiéndose hasta el infinito. Puse una melodía instrumental suave, intentando calmar mi espíritu.
En el asiento del copiloto, una bonita cesta de mimbre contenía el termo con la cena caliente y los platos que había preparado con todo mi corazón. Imaginé la cara de sorpresa y alegría de Lizardo al verme. Quizás me daría un fuerte abrazo agradeciéndome el detalle. Quizás este pequeño gesto sería suficiente para acercarnos de nuevo, para disipar la frialdad y la distancia de los últimos tiempos. Los recuerdos de cuando empezamos a salir me invadieron. Por aquel entonces, él no era jefe de departamento, solo un joven médico residente lleno de pasión. Me conquistó con una sinceridad casi torpe. No tenía tiempo para llevarme al cine o a restaurantes de lujo. Nuestras citas solían tener lugar en un banco de piedra en los jardines del hospital después de sus agotadoras guardias. Me hablaba de sus operaciones de los pacientes a los que había salvado la vida. Sus ojos siempre brillaban con pasión y orgullo. Me enamoré de él por su corazón bondadoso y los nobles ideales de un médico. Una vez me dijo: Cayetana, ser la esposa de un cirujano es muy sacrificado, no tendré mucho tiempo para ti, pero te prometo que mi corazón siempre será solo tuyo. Y yo creí en esa promesa ciegamente. El coche entró en el complejo del Hospital Universitario Central. El característico olor a antiséptico, un aroma a la vez extraño y familiar, llenó el habitáculo. Aparqué y, con la cesta en la mano, me dirigí hacia el departamento de cirugía general donde él trabajaba. El hospital de noche era un lugar diferente. Los pasillos largos y desiertos estaban iluminados por una luz fluorescente blanca y fría. De vez en cuando, una bata blanca pasaba apresuradamente. El traqueteo de una camilla a lo lejos, el llanto de un niño en urgencias, todo creaba una atmósfera tensa y melancólica. Pasé por la sala de administración del departamento. A través del cristal vi a unas cuantas enfermeras jóvenes, reunidas comiendo fideos instantáneos y charlando animadamente. Al verme, una de ellas me reconoció y abrió la puerta para saludarme. «Anda, Cayetana, ¿qué haces aquí a estas horas?» Era Maite, una enfermera despierta y vivaz que llevaba ya varios años en el departamento. «Hola, Maite. Le traigo algo de cena a Lizardo. Me dijo que tenía una urgencia de última hora y pensé que tendría hambre». Al oír mis palabras, la expresión de Maite se volvió extraña. Miró de reojo a sus compañeras, que también se callaron y me miraron con una expresión indescifrable. «¿Una urgencia?», preguntó Maite titubeando. «Sí, me llamó sobre las 9. Dijo que era un accidente de tráfico muy grave», respondí aún ajena a todo. El ambiente se tornó incómodamente extraño. Maite se rascó la cabeza y forzó una sonrisa. «Ah, claro, seguro que es eso. El doctor Lizardo trabaja muchísimo. Seguramente estará en el quirófano en la tercera planta». «¿Qué dices? Si la operación del accidente de tráfico la ha dirigido el doctor Robles». Intervino de repente otra enfermera, en que estaba sentada dentro. El doctor Lizardo solo pasó a echar un vistazo y se fue enseguida. «Tú te callas». Maite se giró para fulminar a su amiga con la mirada y luego me sonrió. «Seguramente me he confundido. Últimamente tenemos tanto trabajo que ya no sé ni dónde estoy. De todas formas, ¿por qué no subes a la sala de guardia del doctor Lizardo al final de este pasillo? Quizás ya ha terminado y está descansando un poco allí». «Gracias, chicas». Sonreí, aunque una vaga sensación de inquietud comenzaba a crecer en mi interior. ¿Por qué reaccionaban de forma tan extraña? ¿Por qué había dos versiones contradictorias sobre su operación? Caminé por el largo pasillo, el eco de mis tacones sonando solitario. La inquietud se hacía cada vez más grande, oprimiéndome el pecho. Intenté tranquilizarme, quizás Lizardo solo había exagerado para que no me preocupara. Él era el jefe de departamento, era normal que estuviera presente para supervisar. Llegué al final del pasillo, donde había una puerta de madera oscura con una placa que decía «Sala de guardia, jefe de departamento». Mi corazón latió un poco más rápido. Levanté la mano para llamar, pero un sonido suave que venía del interior hizo que mi mano se detuviera en el aire. No era el sonido de una tos cansada ni el de alguien pasando las páginas de un informe. Era una risa. La risa cantarina y cristalina de una mujer joven. Esa risa fue como un cuchillo invisible que me atravesó los tímpanos. Me quedé helada. La cesta de mimbre casi se me cae de las manos. Pegué la oreja a la fría madera de la puerta, conteniendo la respiración para escuchar mejor. «Lizardo, qué malo eres, me haces cosquillas». La voz mimosa y coqueta de una chica joven sonó con total claridad. Luego la voz grave y familiar de mi marido. La misma voz que había escuchado durante 10 años, pero que ahora sonaba terriblemente extraña. «Tranquila, mi vida. Deja que investigue un poco. Una enfermera en prácticas debe ser aplicada. No, investigar qué si solo sabes meterte conmigo». La risita volvió a sonar mezclada con el susurro de la ropa, con jadeos y gemidos suaves, cuyo significado cualquier mujer podría entender. «Investigando anatomía». Esas dos palabras fueron como un rayo que me partió en dos, destrozando todas mis ilusiones, toda mi confianza. La cesta se me cayó de las manos. ¡Clang! El sonido metálico del termo al chocar contra el suelo de baldosas resonó seco y estridente en el pasillo silencioso. Dentro de la habitación todos los sonidos cesaron de golpe. Seguramente lo habían oído. Pero ya no me importaba.
Mi mente estaba en blanco, la sangre se me había helado en las venas. Me quedé allí inmóvil como una estatua mirando fijamente la puerta de madera cerrada. Esa puerta para mí era ahora la puerta del infierno. En el instante en que la habitación quedó en silencio, el tiempo pareció detenerse para mí. Permanecí inmóvil con los oídos aún zumbando por los sonidos obscenos que acababa de escuchar y el estrépito del termo rompiéndose a mis pies. La caldereta de cordero, su plato favorito, ahora formaba un charco en el suelo. El aroma cálido y reconfortante de antes se había convertido en el hedor rancio de la traición. Oí pasos apresurados en el interior, el sonido de alguien vistiéndose a toda prisa, el ruido de muebles siendo arrastrados. Estaban intentando borrar las huellas de su pecado. Entonces la puerta se entreabrió ligeramente y un ojo cauteloso se asomó. Reconocí claramente el ojo de Lizardo, mi marido. Su mirada se encontró con la mía. Por un segundo el pánico y la culpa se reflejaron en su rostro, pero rápidamente fueron reemplazados por una expresión fría y distante. No abrió la puerta del todo, ni salió para enfrentarse a mí. Se quedó allí tras la estrecha abertura mirándome como a una extraña. Luego la puerta se cerró de golpe. Un clic seco sonó cuando echó el cerrojo por dentro. Ese acto, ese cerrojo fue más cruel que 1000 insultos, que 1.000.000 de bofetadas. La había elegido a ella. Había elegido cerrarme la puerta en la cara dejándome fuera con la cruda verdad y un dolor que me desgarraba el alma. Ni siquiera me dio la oportunidad de cuestionarlo, de gritar, de montar una escena. Me trató como si no existiera, como una molestia que debía ser eliminada de inmediato. Una oleada de náuseas me subió desde el estómago. Me apoyé en la pared fría tratando de mantenerme en pie. Las lágrimas que había estado conteniendo brotaron sin control. Había imaginado muchos escenarios al descubrir una infidelidad. Pensé que me abalanzaría sobre ellos, que arañaría, que destrozaría sus máscaras de hipocresía. Pensé que haría que todo el hospital se enterara de su pecado. Pero no. Cuando la cruda realidad se presentó ante mí no pude hacer nada. Solo quedarme allí y llorar. El dolor era demasiado grande, superaba la ira. Me paralizó. ¿Qué era yo a sus ojos? ¿Una esposa o simplemente una sirvienta sin sueldo? Una pantalla perfecta para ocultar su vida depravada. 10 años de mi juventud, 10 años de sacrificio. Y todo lo que recibí fue una puerta cerrada en la cara. Me dejé caer en el suelo frío, sin importarme los trozos de metal, sin importarme el charco de estofado. Me cubrí la cara y mis sollozos resonaron en el pasillo desierto. Lloré por mi estupidez, por mi fe pisoteada por el matrimonio que una vez lo fue todo para mí. Pero entonces, en medio de un torrente de desesperación, un pensamiento frío surgió en mi mente. ¿Por qué tenía que llorar yo? ¿Por qué tenía que ser yo la que sufriera? Los culpables eran ellos. Los que merecían ser castigados eran ellos. Si montaba una escena ahora, ¿cuál sería el resultado? La gente me vería como una mujer celosa y fuera de control. Él, con su talento para la actuación, podría hacerse la víctima, decir que yo lo había malinterpretado, que mis celos eran infundados. Y ella lloraría, interpretaría el papel de una inocente enfermera en prácticas acosada por su superior. Al final, la más perjudicada seguiría siendo yo. No podía permitir que eso sucediera. No podía dejar que se salieran con la suya tan fácilmente. No podía permitir que mis 10 años de sacrificio se convirtieran en una broma. La ira inicial se fue enfriando, reemplazada por un resentimiento gélido y una determinación férrea. Me levanté lentamente, secándome las lágrimas. Mi mirada ya no era débil ni dolorida, sino afilada y calculadora. Miré la puerta cerrada y una sonrisa burlona apareció en mis labios. Lizardo, ¿crees que cerrar esta puerta lo soluciona todo? Te equivocas. No sabes que tu acción acaba de abrir otra puerta. La puerta que conduce a tu propia destrucción. ¿Quieres jugar al gato y al ratón? De acuerdo, jugaré contigo. Pero en esta partida yo ya no seré el ratón con el que juegas. Seré el gato. Me di la vuelta en silencio sin volver a mirar la puerta. Recogí la cesta de mimbre, recogí con cuidado los restos del termo y limpié el estofado del suelo. Tenía que borrar todas las huellas, hacer como si nunca hubiera estado allí. Quería que viviera en la incertidumbre, en el miedo, sin saber qué había visto yo, sin saber qué haría a continuación. Quería que probara el sabor de la inseguridad de sentirse casado. Caminé de vuelta con un aire completamente calmado, casi despreocupado. Al pasar por la sala de administración incluso asentí levemente a Maite, que me miraba asombrada. Mi expresión seguramente la dejó desconcertada. Al salir del hospital respiré hondo el aire fresco de la noche. Me sentí como si hubiera renacido. Mi antiguo yo Cayetana, la esposa dócil y abnegada, había muerto en ese frío pasillo. La persona que era ahora sería diferente, alguien que sabría protegerse y reclamar lo que le pertenecía. Subí al coche, pero no conduje directamente a casa. Conduje hasta un puente solitario, me detuve, abrí la ventanilla y arrojé la cesta de mimbre y todo lo que quedaba de la cena de amor al río oscuro. Viéndolos hundirse, sentí que estaba enterrando mi propio matrimonio. El juego acababa de empezar y juré que yo sería la ganadora. El camino a casa esa noche pareció interminable. Conducía sin rumbo, no porque no supiera el camino, sino porque no quería enfrentarme al vacío de la casa, que una vez fue mi hogar
y que ahora se sentía como una jaula dorada, que me aprisionaba en una mentira. Cada rincón familiar, desde el sofá donde él solía ver la televisión hasta la cama que compartíamos, evocaba recuerdos dulces que ahora se habían vuelto amargos y sucios. Sentía asco de mi propia casa. Sentía asco de todo lo relacionado con Lizardo. No volví a casa. En su lugar conduje hasta un hotel abierto 24 horas y alquilé una pequeña buenhabitación. Necesitaba un refugio desconocido, un espacio sin rastro de él para poder pensar con calma. Sentada en la extraña cama rodeada por 4 frías paredes blancas, la soledad y el dolor volvieron a invadirme, pero esta vez no me permití ser débil. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de notas. Necesitaba organizar mis pensamientos, trazar un plan claro. La venganza no podía basarse en impulsos, requería cálculo y una preparación meticulosa. Primer paso, necesitaba pruebas. Aunque lo había visto con mis propios ojos, las palabras de una esposa celosa no tendrían mucho peso. Necesitaba pruebas concretas e irrefutables. Empecé a rebuscar en mi memoria conectando todos los eventos extraños del último medio año. Las llamadas a medianoche que siempre atendía en el balcón, los mensajes de WhatsApp que borraba apresuradamente cada vez que me acercaba los extractos de la tarjeta de crédito, con gastos sospechosos en joyerías y tiendas de cosméticos justificados como regalos para socios. Antes los había ignorado, me había engañado a mí misma pensando que eran exigencias del trabajo, pero ahora todo se convertía en pistas cruciales. Sabía que no podía actuar sola. Necesitaba un aliado, alguien que no solo me ofreciera un hombro en el que llorar, sino también el consejo más agudo y profesional. Inmediatamente pensé en Leire. Leire era mi mejor amiga desde la universidad. A diferencia de mí, no eligió una vida tranquila después de casarse. Era una abogada brillante y astuta especializada en casos de divorcio y derecho de familia. Me había advertido varias veces sobre los cambios de Lizardo, me había aconsejado que prestara más atención, pero yo lo había descartado pensando que era demasiado desconfiada. Ahora me daba cuenta de lo estúpida que había sido. Miré el reloj, eran casi las 2 de la madrugada. Dudé en molestarla a esa hora, pero la angustia en mi pecho era insoportable. Marqué su número. El teléfono sonó solo una vez antes de que respondiera con voz somnolienta pero preocupada. «Cayetana, ¿estás bien? ¿Por qué me llamas a estas horas?» Al oír la voz familiar de mi mejor amiga, toda la fortaleza que había intentado mantener se derrumbó. Rompí a llorar sollozos ahogados que había reprimido durante horas. «Leire, tranquila, ¿qué pasa? ¿Te ha hecho algo ese imbécil de Lizardo?», preguntó Leire alarmada. Respiré hondo intentando controlar los sollozos y le conté todo. Desde mis sospechas, la llamada telefónica con la mentira, hasta la escena repugnante que había presenciado en el hospital. Cuanto más hablaba, más asco sentía. Todo era como una película de terror que se repetía en mi mente. Al otro lado de la línea, Leire escuchaba en silencio. Su silencio no era de indiferencia, sino de máxima concentración. Sabía que estaba analizando cada detalle, cada palabra mía, desde la perspectiva de una abogada. Cuando terminé, no se apresuró a consolarme. Hizo una pregunta directa. «¿Montaste una escena? ¿Entraste?» No respondí con la voz rota. Lo limpié todo. Hice como si nunca hubiera estado allí. Perfecto. La voz de Leire se volvió firme sin rastro de somnolencia. «Has hecho lo correcto. Ahora bajo ninguna circunstancia dejes que sepa que lo sabes todo. Tienes que mantener la calma, actuar como si no hubiera pasado nada. Esto ya no es una cuestión sentimental, es una guerra. Si actúas precipitadamente ahora lo perderás todo». «Lo sé», dije. «¿Pero qué hago ahora, Leire? ¿Estoy tan perdida?» «Lo primero», dijo Leire con voz decidida, «es recopilar pruebas. Vuelve a casa ahora mismo, pero no duermas en vuestra habitación. Busca una excusa para dormir sola, di que estás resfriada y no quieres contagiar a la niña. A medianoche, cuando esté profundamente dormido, tienes que coger su móvil. ¿Para qué? Para recuperar los mensajes borrados. Hay muchos programas que pueden hacerlo. Haz capturas de pantalla de todo el historial de conversaciones con esa chica. Cuantas más mejor. También el historial de llamadas. Serán pruebas irrefutables de su infidelidad». Las palabras de Leire fueron como un faro en mi mente oscura. Pruebas. Necesitaba pruebas. «Y otra cosa», continuó Leire, «tienes que vigilar las finanzas. Revisa todas las cuentas conjuntas, las tarjetas de crédito, busca cualquier gasto inusual. Si lo hay, y haz fotos de todo. Un hombre infiel gasta dinero en su amante. Es muy probable que haya estado sacando dinero de la cuenta común para mantener a esa niñata». «De acuerdo, lo entiendo», respondí con la voz más firme. «Pero Leire, después de tener las pruebas, que no quiero un divorcio silencioso. Quiero que pague. Quiero que su reputación quede destruida». Apreté los dientes, expresando por primera vez los oscuros pensamientos de mi corazón. Leire guardó silencio un segundo y luego soltó una risita, una risa que sabía que significaba que estaba realmente interesada. Me gusta esa forma de pensar. Tranquila para un tipo como Lizardo, que es un hipócrita, un simple divorcio sería demasiado fácil.
Es jefe de departamento, la estrella del hospital, una figura pública. Lo que más teme no es perder dinero, sino perder su reputación. Haz lo que te digo, reúne todas las pruebas. Luego tú y yo montaremos un gran escenario e invitaremos a los espectadores más especiales a ver su obra de teatro. Te prometo que el acto final será espectacular. Al colgar, ya no me sentía sola. El dolor seguía ahí, pero se había transformado en un arma. Tenía a Leire, una aliada inteligente y astuta. Lucharíamos juntas. Miré por la ventana. Estaba a punto de amanecer. Un nuevo día estaba por comenzar. Un día en el que tendría que ponerme la máscara de una esposa feliz para ocultar la tormenta que se agitaba en mi interior. Mi propia obra de teatro también había comenzado. Volví a casa justo cuando amanecía con el corazón apesadumbrado, pero la mente extrañamente lúcida. El chalet estaba en silencio, solo se oía el tic-tac monótono del reloj de pie en el salón. Lizardo aún no había vuelto. Quizás se había quedado toda la noche en el hospital, no por trabajo, sino por miedo a enfrentarse a mí. O quizás estaba disfrutando de su noche de pasión con su joven amante. Cuanto más lo pensaba, más crecía mi repulsión. No entré en nuestro dormitorio. Fui directamente al despacho y cerré la puerta con llave. Necesitaba mi propio espacio, un lugar sin su aliento, sin su rastro. Cogí una manta fina y me acurruqué en el sofá. Estaba agotada, pero no podía dormir. Las palabras de Leire resonaban en mi cabeza. Recopilar pruebas. Montar un gran escenario. ¿Un escenario? ¿Espectadores? ¿Quiénes serían los espectadores de la obra de Lizardo? Empecé a pensar seriamente. ¿Quién era Lizardo? Era jefe de departamento, un cirujano brillante, una estrella en ascenso del Hospital Universitario Central, admirado por sus colegas con la confianza de sus superiores, venerado por los pacientes y sus familias como un salvador. La imagen que había construido de hombre talentoso, virtuoso y dedicado a sus pacientes era su mayor debilidad. ¿A qué le temía más? ¿Perder su puesto, su dinero? No. Lo que más temía era perder esa imagen perfecta. Temía el desprecio público, el desdén de sus colegas, que aquellos que una vez lo aclamaron le dieran la espalda. Entonces, los espectadores de este drama no podían ser otros que las personas que contribuían a crear su aura de perfección. Abrí mi portátil y empecé a buscar información sobre la estructura organizativa del hospital. Necesitaba entender quién tenía el poder, quién tenía la última palabra sobre su carrera. Primero el señor Morales, el director gerente del hospital. Un gestor con visión de futuro conocido por ser decidido y valorar enormemente la eficiencia. Para él, Lizardo era la gallina de los huevos de oro, un talento raro, que elevaba la reputación y la calidad del hospital. Protegería a Lizardo, pero solo mientras esa gallina estuviera limpia. Si se veía envuelto en un escándalo moral que afectara la reputación de todo el hospital, sería el primero en castigarlo sin piedad. La segunda espectadora, y quizás la más importante, era la señora Valcárcel, la presidenta del comité de ética del hospital. Era una mujer mayor de la vieja escuela, extremadamente estricta, y que daba una importancia capital a la ética y la conducta de los empleados, especialmente de los médicos. Era la máxima autoridad disciplinaria. Todas las decisiones de despido o destitución pasaban por ella. Para la señora Valcárcel, un médico, por muy brillante que fuera con una vida privada escandalosa, que violara la ética profesional, era inaceptable. Ella era quien sostenía la espada de la justicia en ese hospital. Y finalmente, la señora Garrido, la supervisora general de enfermería. Era la responsable directa de todo el personal de enfermería del hospital, incluidas las enfermeras en prácticas. Tenía fama de ser exigente justa y de odiar a quienes usaban su apariencia para ascender profesionalmente. Si se enteraba de que una de sus enfermeras en prácticas mantenía una relación ilícita con un jefe de departamento en el lugar de trabajo, sin duda no se quedaría de brazos cruzados. El director gerente, la presidenta del comité de ética y la supervisora general de enfermería. 3 espectadores poderosos. Si ellos presenciaban al mismo tiempo el verdadero rostro de Lizardo, su aura de perfección se haría añicos. Pero, ¿cómo invitarlos a ver la obra en el momento y lugar adecuados? No podía ir a sus despachos y decirles que mi marido me estaba siendo infiel en la sala de guardia. Pensarían que era una mujer celosa y paranoica. Necesitaba una excusa natural, lógica, incluso noble. Una excusa que no pudieran rechazar. Me estrujé los sesos. Necesitaba un nexo entre yo, Lizardo, y ellos 3. ¿Cuál era ese nexo? Y entonces una idea repentina surgió, una idea que provenía del pasado que había intentado dejar atrás. Mi familia. Mi padre, aunque jubilado, había sido un prestigioso catedrático de la Facultad de Medicina, mentor de muchos médicos brillantes, algunos de los cuales ocupaban ahora puestos importantes. Mi madre era actualmente la vicepresidenta de una gran fundación benéfica que financiaba proyectos sanitarios en hospitales públicos. Ahí estaba. Ese era mi as en la manga. Un plan audaz y perfecto comenzó a tomar forma en mi mente, claro hasta el último detalle. Usaría la influencia de mi propia familia para crear un regalo irrechazable.
En nombre de la fundación de mi madre, propondría donar al departamento de cirugía de Lizardo un sistema de cirugía laparoscópica 3D de última generación, un equipo médico valorado en cientos de miles de euros que el hospital ansiaba, pero para el que no tenía presupuesto. No sería solo un regalo para su departamento, sino un gran logro para toda la dirección del hospital. El señor Morales tendría un equipo de última generación para mejorar la calidad asistencial. La señora Valcárcel tendría una bonita historia que contar en su informe sobre la colaboración público-privada. Nadie podría rechazar una oferta tan atractiva. ¿Y la excusa para la visita sorpresa? Diría que quería darle una gran sorpresa a mi marido, que quería, junto con toda la dirección del hospital, llevarle la buena noticia durante su guardia nocturna para reconocer su silenciosa y ardua dedicación. Una esposa que ama a su marido, orgullosa de él, que utiliza la influencia de su familia para apoyar su carrera. Una imagen hermosa, noble, que nadie podría poner en duda. Me convertiría en un ángel portador de un regalo celestial. Pero este ángel no traería la salvación, sino el juicio. Este regalo no sería un trampolín para su carrera, sino la tumba que lo enterraría todo. Sonreí una sonrisa fría bajo la luz del amanecer que se colaba por la ventana. El plan tenía un nombre: Ángel Caído. Lizardo, prepárate para recibir el regalo más inesperado de tu vida. El sol subió, sus cálidos rayos entraban en la habitación, pero no podían disipar el frío de mi corazón. El plan estaba trazado, pero para ejecutarlo a la perfección necesitaba una precisión milimétrica. No podía permitirme ni el más mínimo error. Me duché, me puse ropa de casa cómoda y bajé a la cocina para preparar el desayuno de mi hija como cada día. Tenía que actuar e interpretar el papel de una esposa que no sabía nada. Sobre las 8, Lizardo llegó a casa. Parecía cansado y demacrado, con ojeras marcadas. Quizás había tenido una noche agotadora, y luego no había podido dormir por la preocupación. Al verme en la cocina, pareció sorprendido. Esperaba una tormenta, un interrogatorio, pero lo único que recibió fue mi silencio y mi calma. ¿Ya levantada?, preguntó vacilante. Me giré y le dediqué una sonrisa suave, una sonrisa que había ensayado frente al espejo. Sí, preparando el desayuno para la niña. ¿Ya has vuelto? Debes de haber tenido una noche dura. Mi voz era tranquila, sin un ápice de reproche. Mi calma pareció desconcertarlo más que un ataque de furia. Me miró buscando algún signo de ira o dolor, pero no encontró nada. Ah, sí. La operación se alargó hasta casi el amanecer, mintió con fluidez, pero sin atreverse a mirarme a los ojos. Vaya qué duro. Bueno, sube a ducharte y baja a desayunar. Te he preparado un caldo para que te recuperes. Mi atención pareció aliviarlo. Quizás pensó que no sospechaba nada, que el ruido de la noche anterior fue una coincidencia y que me había creído su historia de la operación. Subió las escaleras mientras yo continuaba con mis tareas, pero en mi cabeza se libraba otra batalla. Tenía que empezar a tejer mi red. Lo primero fue llamar a mi madre. Necesitaba su ayuda para hacer realidad la idea de la donación. Le conté que quería hacer algo significativo para apoyar el trabajo de mi marido, que su departamento necesitaba urgentemente un moderno sistema quirúrgico. Mi madre, que siempre había adorado y confiado en su yerno, aceptó sin dudarlo. «Qué buena idea, hija. Déjamelo a mí y hablaré con el patronato de la fundación. Seguro que todos apoyarán un proyecto tan beneficioso para la comunidad. Mamá, pero quiero mantenerlo en secreto hasta el último momento. Quiero que sea una sorpresa para Lizardo», dije con fingido entusiasmo. Había pensado ir con la dirección del hospital a darle la noticia durante una de sus guardias nocturnas. «¿Qué te parece?», mi madre se rió. «Ay, esta niña siempre tan romántica. Claro que sí, organiza el plan. Yo me encargo de todo el papeleo». Con el respaldo de mi madre sentí que tenía un pilar en el que apoyarme. El siguiente paso fue hacer las llamadas decisivas. No llamé directamente al señor Morales ni a la señora Valcárcel. Sabía que para que mis palabras tuvieran peso necesitaba un intermediario. Llamé a mi padre. Sabía que tenía una relación muy estrecha con el señor Morales. Habían sido compañeros en la universidad. Le conté mi intención, por supuesto, con una versión cuidadosamente adornada de la historia. Mi padre se alegró mucho. «Mi hija se ha hecho toda una mujer. Qué bien que te preocupes por la carrera de tu marido. Muy bien, llamaré a Morales, seguro que se alegrará mucho». Tal y como esperaba, media hora después, el propio señor Morales me devolvió la llamada. Su voz al teléfono no ocultaba su alegría y un cierto tono adulador. «Cayetana, hija, acabo de hablar con tu padre. Qué detalle tan increíble. En nombre de todo el hospital te agradezco de corazón tu generosidad y la de tu familia. Es un regalo de un valor incalculable para nosotros. No es nada, señor Morales. Solo quería aportar mi granito de arena», respondí con modestia. Por cierto, tenía una pequeña idea, no sé si será una molestia. Tú dirás, mujer, ninguna molestia. Quería mantenerlo en secreto para Lizardo hasta el final, darle una sorpresa. Había pensado ir con usted y los demás directivos a visitarle y darle la noticia durante una de sus guardias para que vea que su sacrificio silencioso es reconocido por todos. El señor Morales se entusiasmó.
Magnífica idea, muy significativa, anima a la plantilla y demuestra el interés de la dirección. Estoy totalmente de acuerdo. Elige tú el día y la hora y me avisas. La primera llamada había sido un éxito rotundo. La siguiente era la señora Valcárcel, la presidenta del Comité de Ética. Con ella no podía usar relaciones personales. Tenía que apelar a lo que más le importaba, los logros y la imagen. Llamé a su secretaría y pedí una cita formal. Esa misma tarde me reuní con ella con un dossier meticulosamente preparado que incluía una carta de intenciones de la fundación de mi madre y una propuesta detallada del proyecto. Le expuse el significado humanitario del proyecto, cuántos pacientes podría salvar, cómo mejoraría el prestigio del hospital. Y por supuesto no olvidé mencionar que sería un logro destacado en la colaboración social, un punto brillante en el informe anual del comité. La señora Valcárcel, tras revisar el dossier, asintió con la cabeza complacida. Quedó especialmente impresionada con mi profesionalidad, y cuando le presenté la idea de la visita sorpresa, la apoyó incluso más que el señor Morales. Excelente. Esta iniciativa no solo tiene un gran valor profesional, sino también un profundo significado moral. Demuestra el apoyo de la familia y de la dirección a la vida de nuestros profesionales. Por supuesto que asistiré. Le diré también al presidente del comité de empresa y a la responsable de igualdad que nos acompañen para darle más relevancia. Todo iba mejor de lo que esperaba. El director gerente y la presidenta del comité de ética, las dos personas más poderosas del hospital, estaban dentro de mi plan. Esperaban con impaciencia ser los mensajeros de una buena noticia sin saber que estaban a punto de ser testigos de una tragedia. Solo necesitaba elegir una buena noche, una guardia en la que estuvieran presentes tanto Lizardo como su enfermera en prácticas para que el telón se levantara. Los días siguientes fueron los más largos y pesados de mi vida. Tenía que vivir bajo el mismo techo que el hombre que me había traicionado, enfrentarme a él cada día, sonreír y decir palabras de afecto, mientras mi corazón se retorcía de odio y desprecio. Era una tortura psicológica. Cada vez que me tocaba, aunque fuera por accidente, sentía un escalofrío de asco. Cada vez que me decía una palabra cariñosa, sentía náuseas. Pero tenía que actuar. Tenía que interpretar a la perfección el papel de una esposa que no sabía nada. Cualquier cambio en mi actitud podría arruinar todo el plan. Lizardo, después de aquella noche, pareció haberse quitado un peso de encima. Creyó que había ocultado todo con éxito, que yo seguía siendo la esposa ingenua que confiaba ciegamente en él. Se volvió más alegre e incluso más atento conmigo que antes. Me traía flores, me ayudaba con las tareas de casa, cosas que no hacía desde hacía mucho tiempo. Creía que unas flores y unos gestos triviales podían borrar su pecado ridículo. Cuanto más arrepentido se mostraba, más falso me parecía. Esa noche durante la cena llegó temprano con una caja de pasteles, mis favoritos. He vuelto pronto y he traído un regalo para mis chicas, dijo alegremente. Sol se puso contentísima. Yo solo sonreí, una sonrisa vacía de emoción. Gracias, cariño. Durante la comida no paraba de servirme comida. Come más. Últimamente te veo muy pálida. Yo comía con la cabeza gacha, intentando tragar el amargo bocado de carne junto con mi resentimiento. Sabía que lo hacía para redimirse, para calmar su conciencia culpable. Pero esta atención tardía y falsa solo aumentaba mi desprecio. Por la noche en la cama me abrazó. Me sobresalté, todo mi cuerpo se tensó. ¿Qué te pasa?, preguntó. Estoy un poco cansada, creo que me estoy resfriando. Me apresuré a buscar una excusa, apartando suavemente su brazo. No podía soportar más su contacto. Me di la vuelta fingiendo dormir, pero las lágrimas corrían silenciosamente por mi almohada. Me sentía sucia. Me sentía insultada. Contaba los días, las horas, deseando que llegara el día del plan. Para elegir el día necesitaba saber el turno exacto de él y de la enfermera en prácticas, la chica cuyo nombre descubrí más tarde, Nerea. No podía preguntarle directamente a Lizardo, levantaría sospechas. Decidí abordarlo desde otro ángulo. Llamé a Maite, la enfermera de administración que había conocido la otra noche. Le mentí, diciendo que quería organizarle una fiesta de cumpleaños, sorpresa a mi marido, pero que no sabía su horario de trabajo. Le pedí que me mirara sus guardias de este mes. Maite, con su entusiasmo habitual y quizás un poco de curiosidad sobre la familia de su jefe, no dudó en ayudarme. Espera un momento. Unos minutos después, Maite me envió una captura de pantalla del cuadrante de guardias de todo el departamento de cirugía. Mi corazón se aceleró al ver la cuadrícula de nombres. Rápidamente encontré Dr. Lizardo, y luego miré la lista de enfermeras de guardia en el mismo turno. Un nombre me hizo entrecerrar los ojos: Nerea EP. Enfermera en prácticas Nerea. Estaba presente en casi todas las guardias nocturnas de mi marido, el próximo miércoles. Ambos estaban en el turno de 19:00 a 07:00 del día siguiente. Ahí estaba, era ese día. Inmediatamente llamé al señor Morales y a la señora Valcárcel para informarles de la fecha perfecta que había elegido: el próximo miércoles por la noche. He oído que Lizardo tiene guardia. Creo que sería más significativo si le visitamos y le animamos en su puesto de trabajo para que sienta el apoyo de todos. Ambos directivos aceptaron encantados. De acuerdo.
Entonces nos vemos el miércoles a las 20 Centro en el vestíbulo principal del hospital, dijo el señor Morales. Todo estaba preparado. El escenario estaba listo. Los espectadores tenían sus entradas. Solo faltaba que los 2 actores principales ocuparan sus puestos. Los días restantes los viví en un estado de tensión extrema. Durante el día tenía que interpretar a la esposa abnegada. Por la noche hablaba con Leire repasando el plan en llamadas secretas. Leire ya tenía listos todos los trámites legales. Tranquila, en cuanto todo estalle, presentaré inmediatamente la demanda de divorcio y la solicitud de división de bienes. Con pruebas de infidelidad en el lugar de trabajo violando la ética profesional, no tendrá ninguna posibilidad de disputarte la custodia de la niña. Las palabras de Leire me dieron más fuerza. El martes por la noche, un día antes de la hora H, Lizardo volvió a llegar tarde. Dijo que al día siguiente tenía una cirugía mayor muy complicada y que necesitaba prepararla a fondo. Mañana seguramente tendré que quedarme toda la noche en el hospital. No me esperes para cenar, dijo con una voz que sonaba genuinamente cansada, pero yo sabía que no era cansancio por el trabajo, sino la emoción y la expectación de una cita clandestina. Solo asentí. Claro, cuídate mucho. En mi interior una sonrisa fría se dibujó. Prepara bien tu cirugía, Lizardo, porque mañana por la noche mucha gente vendrá a asistirte, y la que llevará el bisturí principal seré yo. Tu pesadilla está a punto de comenzar. El amanecer del miércoles, el día del juicio, finalmente llegó. Me desperté con una extraña sensación, una mezcla de ansiedad, emoción y un toque de satisfacción. Esa noche todo terminaría. La farsa en la que había vivido durante tanto tiempo bajaría el telón. Miré a Lizardo, que dormía profundamente a mi lado. Su rostro parecía tan sereno, sin saber la tormenta que le esperaba. Me pregunté si después de esa noche conservaría esa expresión arrogante y segura de sí misma. Dediqué toda la mañana a prepararme. No para él, sino para mí. Elegí un vestido de seda de color verde jade, un color elegante y sofisticado, pero lo suficientemente llamativo. Quería aparecer con mi mejor aspecto, el de una esposa exitosa y segura, una mujer que merecía ser respetada, no traicionada. Me senté frente al tocador, maquillándome meticulosamente. No fue un maquillaje cargado solo. Enfaticé mis ojos con una línea de eyeliner afilada, tan afilada como mi determinación. Al mirarme en el espejo casi no reconocía a la mujer de mirada firme y algo fría que veía. El dolor me había forjado transformándome de una esposa sacrificada en una guerrera dispuesta a luchar por su honor. Por la tarde llamé a Leire una última vez para repasarlo todo. ¿Estás mentalmente preparada?, preguntó Leire seria. Preparada, respondí. Bien, recuerda lo que te dije. Cuando la puerta se abra, por muy impactada o enfadada que estés, no te abalances sobre ellos. Tú tienes que ser la víctima la que más sufre. Tienes que llorar, derrumbarte. Cuanto más débil parezcas, mayor será la indignación de la dirección hacia Lizardo. ¿Entendido? ¿Entendido?, dije. La actuación es mi fuerte. Ambas reímos una risa amarga. Nunca pensé que tendría que usar mis dotes de actriz contra mi propio marido. Antes de colgar, Leire añadió. Ya he hablado con tus padres. Están de camino a tu casa para recoger a Sol. La niña no debería presenciar esto. Esta noche, cuando todo termine, no vuelvas a casa. Ve directamente al apartamento de servicios que he alquilado. Necesitas un lugar tranquilo. Me encargaré de los trámites del divorcio mañana por la mañana. Gracias, Leire, estaba realmente agradecida. En mi momento de mayor confusión y soledad, ella siempre estuvo a mi lado siendo mi apoyo más firme. Sobre las 6 de la tarde llegaron mis padres. Al verme, mi madre no pudo contener las lágrimas. Me abrazó con fuerza. Hija mía, ¿por qué tienes que sufrir tanto? Le di unas palmaditas en la espalda. Estoy bien, mamá. Todo saldrá bien. Mi padre permaneció en silencio, pero en sus ojos vi una mezcla de ira y tristeza. Papá, mamá, cuidaos de Sol unos días, por favor, dije tratando de que la niña no me viera llorar. Sol, inocente, no entendía nada. Solo presumía ante sus abuelos de su nueva muñeca. Mirarla me partió el corazón. Lo siento, Sol. Mamá lamenta no poder darte una familia completa, pero te prometo que te daré una nueva vida, una vida sin mentiras ni dolor. Después de que mis padres y mi hija se fueran, la casa quedó extrañamente vacía. Me senté sola en el salón, esperando. Sobre las 7, Lizardo bajó. Se había puesto su bata blanca, el pelo peinado perfumado con su colonia masculina. Se veía impecable como el respetado jefe de departamento que era. Me voy a trabajar, dijo alegremente. Portaos bien en casa esta noche. Claro, ten cuidado, respondí levantando la vista para mirarlo y dedicarle una última sonrisa, una sonrisa de despedida. No sabía que era la última vez que saldría de esa casa con mi marido como su dueño. Cuando su coche desapareció me levanté y di una vuelta por la casa. Miré cada rincón familiar donde se guardaba mi juventud y mis recuerdos. Toqué la foto de nuestra boda colgada en la pared. En la foto sonreíamos felices. Las lágrimas volvieron a asomar, pero las sequé rápidamente. No era momento de debilidades.
Saqué una pequeña maleta de viaje del armario y metí algo de ropa, mis documentos y lo esencial. Estaba lista para irme para empezar una nueva vida. Miré el reloj. 7:45. Era la hora. Me colgué el bolso al hombro, eché un último vistazo a la casa y me fui sin mirar atrás. No apagué las luces. Quería dejarle una luz artificial, una ilusión de hogar que aún le esperaba antes de que todo se sumiera en una oscuridad perpetua. Esa noche el telón bajaría. El vestíbulo principal del Hospital Universitario Central seguía iluminado y concurrido por la noche. El ambiente era una mezcla del ajetreo del trabajo y la tranquilidad característica de la noche. Llegué al punto de encuentro a las 7:55, 5 minutos antes de la hora. Quería tomar la iniciativa. De pie frente a la entrada respiré hondo el aire frío de finales de otoño, intentando calmar mi corazón desbocado. Tenía que estar tranquila, natural. Cualquier torpeza podría levantar sospechas. A las 8 en punto, un elegante Toyota Camry negro se detuvo frente a la entrada. El señor Morales, el director gerente, bajó del coche. Llevaba un traje oscuro y elegante. Detrás de él, la señora Valcárcel, la presidenta del comité de ética, con un vestido de terciopelo morado que le daba un aire de autoridad y seriedad. Al verme, ambos sonrieron. «Hola, Cayetana. ¿Has llegado pronto?», dijo el señor Morales con voz sonora. «Buenas noches, señor Morales, señora Valcárcel. Temía el tráfico y he salido con tiempo», respondí inclinando la cabeza con respeto. «No seas tan formal, hija». La señora Valcárcel se acercó y me tomó la mano, un gesto muy cercano. «Estás preciosa esta noche. Qué suerte tiene Lizardo de tener una esposa tan guapa y que se preocupa tanto por su carrera». Sus palabras me hicieron sonrojar un poco, pero también me dieron más confianza. «Gracias, señora. Es solo un pequeño gesto de mi familia. Lizardo se dedica en cuerpo y alma al hospital, y yo desde casa quiero aportar mi granito de arena». Poco después, la señora Garrido, la supervisora general de enfermería, llegó corriendo. Era una mujer corpulenta y de aspecto afable, pero sabía que detrás de esa apariencia se escondía una gran rigurosidad y determinación en su trabajo. «Disculpen la tardanza», director presidenta dijo sin aliento. «No te preocupes, acabamos de llegar», dijo el señor Morales, presentándonos. «Esta es Cayetana, la esposa del doctor Lizardo. Ha sido ella quien ha conseguido que la fundación de su familia nos done el moderno sistema quirúrgico». La señora Garrido se quedó boquiabierta, mirándome con una mezcla de admiración y asombro. «No me diga, qué maravilla. En nombre de todo el personal de enfermería del departamento, le doy las gracias de corazón. Con el nuevo sistema, el trabajo de los médicos y el nuestro será mucho más fácil». «No es nada», sonreí. «Bueno, vamos», dijo el señor Morales. «Vamos a darle una buena sorpresa a Lizardo. Seguro que no se imagina un regalo como este». «Sí, seguro que se alegrará mucho», respondí, pensando para mis adentros. «Sí, seguro que se sorprenderá una sorpresa de muerte». Y así nuestra comitiva especial se adentró en el departamento de cirugía. El director gerente y la presidenta del comité de ética a la cabeza, seguidos por la señora Garrido y por mí. La aparición de un grupo tan poderoso a esa hora atrajo la atención de todos. Los médicos y enfermeras que estaban trabajando se levantaron apresuradamente y nos saludaron con respeto. Cuchicheaban entre ellos sin entender qué asunto tan importante requería la presencia de toda la dirección por la noche. Caminé con la espalda recta, la cabeza alta y una sonrisa suave y discreta en los labios. Estaba interpretando el papel de una esposa orgullosa y feliz, pero en mi interior rugía una tormenta. Cada paso que me acercaba a la puerta de la sala de guardia hacía que mi corazón latiera más fuerte. Deseaba que llegara ese momento, pero a la vez temía enfrentarme a él. «¿Dónde está el doctor Lizardo?», preguntó el señor Morales a un joven médico que venía en dirección contraria. «Señor director, el jefe de departamento acaba de terminar una consulta. Seguramente estará descansando en su sala de guardia». «Perfecto. Dejémosle que descanse. Le daremos la sorpresa», dijo el señor Morales, visiblemente entusiasmado. Llegamos al final del pasillo. La familiar puerta de madera oscura apareció ante nosotros. Se me encogió el corazón. En este mismo lugar, solo 2 noches antes había estado, yo había oído los sonidos que desviaron el curso de mi vida. Hoy volvía no como una esposa traicionada y sola, sino como alguien que venía a reclamar justicia con los testigos más poderosos. «¿Tienes una llave de repuesto, Cayetana?», me susurró la señora Valcárcel. «Entraremos con cuidado para que la sorpresa sea total». «No, no tengo», titubeé fingiendo confusión, «pero seguro que la puerta no está cerrada con llave. Lizardo suele trabajar hasta tarde y no le gusta que le molesten, así que normalmente solo la entorna». Mi mentira era completamente plausible, nadie sospechó nada. El señor Morales asintió. «De acuerdo, dejádmelo a mí». Se acercó lentamente y puso la mano en el pomo de la puerta. Todos contuvimos la respiración esperando el momento en que se abriera. Yo estaba justo detrás de él, y por el hueco entre él y la señora Valcárcel podía ver la puerta claramente. Apreté el bolso con fuerza, mis uñas clavándose en el cuero. Ya estaba aquí. El momento del juicio había llegado.
Lizardo, Nerea, ¿estáis listos para el acto final? La atmósfera en el pasillo se volvió densa, tan tensa que se podía oír la respiración de cada uno. El señor Morales, con la expresión expectante de alguien a punto de conceder un gran favor, giró suavemente el pomo de la puerta. Clic, un sonido minúsculo, pero que en el silencio se oyó con total claridad. La puerta no estaba cerrada con llave, tal como yo había dicho. Esto reforzó su confianza en la historia de la sorpresa que yo había montado. El señor Morales no abrió la puerta de inmediato. Se giró, hizo un gesto para que guardáramos silencio y susurró con picardía: «Vamos a ver la reacción de la estrella del hospital cuando reciba un regalo caído del cielo». Todos sonrieron. La señora Valcárcel incluso me dio una palmadita en el hombro, un gesto de ánimo. Yo intenté esbozar una sonrisa, pero seguro que parecía más una mueca. Mi corazón latía como un tambor de guerra tan fuerte que temía que los demás pudieran oírlo. Intenté regular mi respiración diciéndome que debía mantener la calma. El clímax de la obra estaba a punto de llegar y yo era la directora. No podía permitirme entrar en pánico. El señor Morales muy lentamente empujó la puerta. La vieja madera crujió suavemente como un suspiro de lamento. Una pequeña rendija apareció y se fue agrandando. La luz del pasillo se derramó en la oscura habitación dibujando una franja luminosa en el suelo. A través de la puerta que se abría, lo primero que vimos no fue a un médico durmiendo agotado sobre su escritorio, ni a uno estudiando un historial clínico. Lo primero que vimos fue un desorden, una bata blanca tirada en el suelo junto a la puerta. Un poco más allá, unos tacones de un rojo chillón, un objeto que nunca debería estar en la sala de guardia de un médico. La sonrisa en los labios del señor Morales y la señora Valcárcel se congeló. Se miraron con una expresión de sorpresa y confusión. La señora Garrido, la supervisora de enfermería, frunció el ceño. Reconoció que esos zapatos no pertenecían a ninguna de las enfermeras de guardia esa noche. El señor Morales, quizás pensando todavía que era un malentendido, abrió la puerta de par en par, revelando toda la habitación. Y entonces todos nos quedamos petrificados. La sala de guardia del jefe de departamento, que debería ser un espacio de trabajo serio, parecía el campo de batalla de un encuentro sexual apresurado. Había ropa esparcida por todas partes, desde el sofá hasta junto al escritorio. Un uniforme de enfermera corto y arrugado estaba colgado en el respaldo de una silla. Y en el catre plegable del rincón de la habitación, la escena más repugnante y explícita lo reveló todo. Mi marido, el jefe de departamento, Lizardo, el hombre al que una vez había venerado, y una chica muy joven que supuse era la enfermera en prácticas, Nerea, estaban entrelazados en una postura de lo más carnal. Dormían profundamente, quizás agotados después de su investigación, completamente ajenos a nuestra presencia. La luz del pasillo les daba de lleno, iluminando cada detalle, cada línea de la traición. Un silencio sepulcral se apoderó del pasillo, un silencio pesado y aterrador. Oí la inspiración ahogada de la señora Garrido, el crujido de los dientes del señor Morales. El rostro de la señora Valcárcel pasó de pálido a rojo, y luego a un tono violáceo de ira. Siendo una mujer de la vieja escuela, para ella esto no era solo una falta. Era una depravación moral, una ofensa imperdonable al honor de un profesional, de un médico. Empezó a temblar con los labios apretados y una mirada que lanzaba chispas hacia la pareja en la cama. Yo estaba allí, justo detrás de ellos, tan atónita como ellos, pero mi asombro era parte de la obra. Tenía que actuar, y actuar bien. Me llevé la mano a la boca, abriendo los ojos desmesuradamente, con lágrimas a punto de brotar, la expresión perfecta de una esposa en shock al pillar a su marido infraganti. Quizás el ruido y la atmósfera opresiva despertaron a los durmientes. Lizardo se movió y abrió los ojos perezosamente. Lo primero que vio no fue el rostro de su amante, sino los rostros furiosos del director gerente, la presidenta del comité de ética y la supervisora de enfermería plantados en la puerta. Se quedó helado con los ojos como platos. El sueño se desvaneció, reemplazado por un pánico absoluto. Nos miró a nosotros, luego a la chica a su lado y de nuevo a nosotros. Su rostro cambió de color de rojo a blanco y luego a un tono ceniciento. Balbuceó con la boca abierta, incapaz de articular palabra. La enfermera Nerea también se despertó por el silencio aterrador. Se frotó los ojos y preguntó somnolienta a Lizardo: «¿Qué pasa?». Entonces miró hacia la puerta. Cuando vio a las figuras más poderosas del hospital mirándola con desprecio y asco, soltó un grito agudo. Se apresuró a cubrir su cuerpo desnudo con la fina sábana, con el rostro pálido de terror. La obra había alcanzado su clímax. El escenario estaba iluminado, los actores principales habían despertado y los espectadores especiales estaban listos para dictar sentencia. El grito agudo de la enfermera en prácticas fue el detonante que rompió el silencio sepulcral y desató una caótica cadena de reacciones. Nerea, en pleno pánico, solo atinó a agarrar la delgada sábana para cubrirse acurrucándose en un rincón de la cama, temblando como una hoja al viento. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos no por arrepentimiento, sino por puro terror.
Sabía que su soñada carrera de enfermera, el futuro brillante que intentaba construir por la vía rápida, todo se había derrumbado en un instante. Lizardo, por su parte, reaccionó de manera diferente. Tras el shock inicial, su instinto de hombre astuto, acostumbrado a lidiar con situaciones de crisis, se activó. Se lanzó a por sus pantalones tirados en el suelo e intentó ponérselos a toda prisa. Ya no había tiempo para la vergüenza. En su mente solo había un pensamiento: encontrar una salida. Tenía que explicarse, justificarse, convertir este error fatal en un malentendido que pudiera salvar. Director, señora presidenta, por favor escúchenme. Balbuceó con la voz temblorosa, sin rastro de la autoridad de un jefe de departamento. No es lo que parece. El señor Morales, que había pasado del estupor a una furia incontenible, no le dio oportunidad de terminar. Lo señaló con el dedo rugiendo como un león herido. ¿Que no es lo que parece? Pues explíquelo, Lizardo. Explique por qué usted, un jefe de departamento, un profesional de esta casa, está desnudo en una cama con una enfermera en prácticas en la sala de guardia del hospital. Explique qué es lo que estamos viendo. ¿Acaso estaban en una consulta clínica? Cada palabra del director era un martillazo en la cara de Lizardo, y usted se giró hacia Nerea con la mirada encendida. Es una enfermera en prácticas, ha venido aquí a aprender a formarse en la ética de su profesión. ¿Y qué ha aprendido? ¿A seducir a sus superiores? ¿A pisotear las normas del hospital y la ética profesional? Usted no es digna de llevar esta bata blanca. La señora Valcárcel, que había permanecido en silencio hasta entonces, avanzó un paso. Su silencio era más aterrador que cualquier grito. Su voz, fría como el hielo, no tenía ni una pizca de emoción. Doctor Lizardo, señorita Nerea, tienen 3 minutos para vestirse decentemente. Después, suban inmediatamente a la sala de juntas del Comité de Ética en la 5ª planta. Quiero un informe detallado por escrito. Ahora mismo. Su orden era inapelable. No era una sugerencia, era una sentencia. La señora Garrido miraba a Nerea con una mezcla de ira y decepción. Negó con la cabeza disgustada. No esperaba esto de ti, Nerea. Has manchado el honor de toda la profesión de enfermería. Y entonces, cuando toda la atención y la indignación se centraban en los dos culpables, supe que era mi momento de actuar. Era el momento decisivo, el momento en que recuperaría todo lo que había perdido. Había interpretado a la esposa en shock, pero no era suficiente. Tenía que ser la víctima, una víctima tan dolida y destrozada que despertara la compasión y la protección de todos, especialmente de las 2 mujeres poderosas, la señora Valcárcel y la señora Garrido. Avancé, tambaleándome con las piernas temblando como si no tuvieran fuerza. Con los ojos llenos de lágrimas miré a Lizardo, no con odio, sino con incredulidad, con la mirada de una esposa con el corazón roto. Lizardo, susurré con la voz quebrada. Me dijiste que tenías una urgencia, un accidente de tráfico muy grave. Mi frase, aunque susurrada, resonó con fuerza en la tensa atmósfera. Fue el golpe de gracia, la daga final que exponía su mentira descarada. Y lo más importante, proporcionaba a la dirección una información clave. Lizardo no solo había cometido una falta ética, sino que había mentido y abandonado sus responsabilidades para tener una aventura. Lizardo se giró para mirarme. Su expresión era una mezcla de pánico, súplica y un toque de reproche. Quizás me culpaba por aparecer allí, por arruinarlo todo, pero no le di oportunidad de hablar. Continué con mi actuación. Me llevé la mano al pecho, mi respiración se volvió dificultosa. ¿Por qué? ¿Por qué me has hecho esto? ¿Qué he hecho yo mal? Y entonces no pude decir más. Todo se volvió borroso. Me derrumbé. Una caída perfecta tal como Leire me había indicado. No caí hacia adelante sino hacia atrás en brazos de la persona que tenía más cerca. Y esa persona no era otra que la señora Valcárcel. La señora se sobresaltó y me sujetó rápidamente. Cayetana, hija, ¿qué te pasa? Ayúdenla. La señora Garrido también corrió a mi lado. Las 2 mujeres más poderosas del hospital estaban ahora a mi alrededor, preocupadas cuidándome. Lo había conseguido. Me había convertido en el centro de la atención, en la víctima más digna de protección. Apoyé mi cabeza en el hombro de la señora Valcárcel, fingiendo sollozar un llanto desconsolado. Señora, ¿qué voy a hacer ahora a mi casa? Mi familia. No necesité terminar la frase. Mi presencia allí, junto con la cesta de comida que accidentalmente se me había caído en el pasillo, lo decía todo. Una esposa devota que le trae la cena a su marido de guardia a medianoche solo para encontrarse con esta escena desgarradora. ¿Había algo más trágico y digno de compasión? Toda la furia ahora no solo se dirigía a Lizardo, sino que se multiplicaba. No era solo un infractor de las normas, era un marido terrible, un ser inhumano que había pisoteado el amor y el sacrificio de su esposa. El señor Morales me miró a mí y luego a Lizardo. Su mirada ya no solo contenía ira, sino también un profundo asco. Estaba completamente decepcionado. El telón había caído y yo, en mi papel de víctima, había ganado de forma aplastante.
Mi desmayo fue el golpe de gracia destruyendo cualquier débil intento de justificación por parte de Lizardo. Él se quedó paralizado observando cómo la presidenta del comité de ética y la supervisora de enfermería me sostenían con rostros llenos de preocupación. Quería decir algo, explicarse, pero cualquier palabra era ya inútil. Había sido crucificado en el papel de un villano imperdonable. La señora Valcárcel, con la experiencia de una mujer de mundo, me acarició la espalda suavemente. Su voz era a la vez consoladora y firme. Tranquila, hija, estoy aquí. Todo tiene solución. Quien ha obrado mal recibirá su merecido castigo. Dijo esto mientras su mirada fría y autoritaria se clavaba en Lizardo. La señora Garrido añadió: Cayetana, no te lleves este disgusto, piensa en tu salud. Te aseguro que aclararemos todo esto y se te hará justicia. El apoyo público y decidido de estas dos mujeres poderosas era la sentencia de muerte para la carrera de Lizardo. Él lo entendió. Su rostro se volvió ceniciento, sus hombros se hundieron como los de un hombre derrotado. Sabía que no había escapatoria. El señor Morales, tras un momento de silencio para procesar la situación, finalmente habló. Su voz ya no era un rugido de ira, sino una calma aterradora. Doctor Robles llamó al subdirector del departamento que curioseaba desde el pasillo: lleve a la señora Cayetana hasta mi despacho para que descanse. Llame a un médico internista para que la examine de inmediato. Luego se giró hacia Lizardo y Nerea, su mirada desprovista de cualquier sentimiento. Y ustedes dos vístanse y suban a la sala de juntas. Les doy 5 minutos. La orden fue ejecutada sin vacilación. La obra en la sala de guardia había terminado. Ahora era el momento del juicio. El doctor Robles y la señora Garrido me ayudaron a caminar. Continué con mi actuación, avanzando a trompicones, sollozando de vez en cuando. Al pasar junto a Lizardo ni siquiera lo miré. Para mí ya era un extraño. Todo el pasillo, todo el personal de guardia del departamento se había congregado. No se atrevían a acercarse, solo cuchicheaban desde la distancia. Miradas de curiosidad, asombro e incluso un poco de regocijo se centraron en nosotros. La noticia del escándalo del ejemplar jefe de departamento se extendería por todo el hospital en minutos. La reputación que Lizardo había construido con tanto esfuerzo se había hecho humo. Me llevaron al despacho del director, una sala lujosa y tranquila. Una doctora fue llamada de inmediato. Tras un breve examen concluyó que solo sufría un shock emocional y una leve bajada de tensión y que necesitaba descansar. La señora Valcárcel y la señora Garrido se quedaron a mi lado consolándome. Tú tranquila, deja que nosotras nos encarguemos, dijo la señora Valcárcel. Si un matrimonio así no puede continuar, a veces lo mejor es ser decidida, hija. Las mujeres tenemos que vivir por nosotras mismas. Sus palabras fueron una sugerencia, un apoyo implícito a mi futura decisión de divorciarme. Yo solo asentí con los ojos llorosos, mostrando gratitud. Media hora después, el señor Morales entró en la habitación. Su rostro era severo y cansado. Me miró con cierta pena. Cayetana, lo siento mucho. Siento que hayas tenido que presenciar una escena tan desagradable. Confié demasiado en él. No es culpa suya, señor, susurré. Ya he tomado medidas, dijo el señor Morales. De momento he decidido suspender de empleo y sueldo de forma indefinida al doctor Lizardo para facilitar la investigación del comité de ética. En cuanto a la enfermera en prácticas Nerea, el hospital rescindirá su contrato de prácticas inmediatamente y enviaremos un informe a su universidad. No toleraremos comportamientos que manchen la ética de esta institución. Suspensión de empleo y sueldo indefinida. Rescisión de contrato. Eran las primeras consecuencias rápidas y drásticas. Sabía que esto era solo el principio. Con una falta tan grave y habiendo causado tal shock a la benefactora del hospital que era yo, el comité, presidido por la señora Valcárcel, no tendría piedad. El resultado final sería muy probablemente la destitución y el despido. Había logrado mi objetivo. Lizardo había sido arrastrado desde la cima del éxito hasta el fango de la humillación, y quienes dieron el golpe de gracia no fui yo, sino sus propios superiores, a quienes siempre había respetado y halagado. Ese era el castigo más amargo. Ya es tarde. ¿Quieres que alguien te lleve a casa a descansar?, ofreció el señor Morales. No, por favor, me apresuré a rechazar. No quiero volver a esa casa. Tengo miedo. Miedo de enfrentarme a él. Volví a sollozar. Está bien, no llores más, me consoló la señora Valcárcel. ¿A dónde quieres ir? Haré que te lleve el coche. ¿O prefieres quedarte en mi casa unos días? Gracias, señora. Si no es molestia, preferiría ir a casa de una amiga. Le di la dirección del apartamento de servicios que Leire había preparado. Todo salía según lo planeado. Había creado la coartada perfecta para mi partida. No era una esposa que abandonaba su hogar, sino una víctima rescatada por la dirección del hospital y llevada a un lugar seguro. Esa noche salí del hospital en el coche privado del director, escoltada y cuidada por la presidenta del comité de ética, dejando atrás un caos, una carrera rota y un marido que se enfrentaba al juicio de todos.
El lujoso coche del director del hospital me llevó a un exclusivo complejo de apartamentos de servicios, tranquilo y seguro. La señora Valcárcel me acompañó personalmente hasta la puerta, instruyendo al personal de recepción para que me cuidaran con esmero antes de despedirse. «Descansa, hija. Si necesitas cualquier cosa, llámame, no lo dudes». Sus cálidas palabras me conmovieron de verdad. En esta tragedia había ganado una aliada poderosa e inesperada. Cuando la puerta se cerró devolviéndome a un espacio completamente privado, por fin pude soltar un largo suspiro de alivio. Todos los músculos de mi cuerpo se relajaron. La tensión extrema de las últimas horas me había dejado exhausta. Me dejé caer en la suave cama y cerré los ojos. Había terminado todo, no solo acababa de empezar. Esto era solo la caída en desgracia pública. La batalla legal y económica aún estaba por delante. Justo en ese momento sonó el timbre. Me sobresalté, pero luego recordé que seguramente era Leire. Abrí la puerta, y efectivamente allí estaba mi mejor amiga con una gran bolsa de comida y unas latas de cerveza. No preguntó mucho, simplemente entró, dejó la comida en la mesa y me ofreció una cerveza. «Bebe para despejarte. Lo has hecho genial. He visto todos los vídeos que me ha mandado mi espía», dijo guiñándome un ojo. «¿Espía?», pregunté sorprendida. Leire sonrió. «Creías que te iba a dejar luchar sola». Le pedí a una enfermera del departamento a la que una vez ayudé con un pequeño problema que estuviera atenta. «Ha grabado casi toda tu actuación. Brillante. El Oscar a la mejor actriz de este año es para ti». No pude evitar reír. La primera sonrisa después de una noche interminable. Nos sentamos en el suelo comiendo y bebiendo mientras veíamos los vídeos. Viéndome a mí misma en el papel de esposa desconsolada, tuve que admirar mi propia capacidad de actuación. «Mira la cara de Lizardo cuando se abre la puerta», señaló Leire en la pantalla riendo a carcajadas. «Blanco como un fantasma, se lo merece, y la niñata esa llorando como una Magdalena». «Bueno, al fin y al cabo es joven», suspiré. «Solo es otra víctima de la ambición y la mentira». «¿Víctima? Quien se mete con un hombre casado a sabiendas no merece compasión», replicó Leire. «Pero bueno, dejémoslos, centrémonos en lo nuestro. Mañana, a las 8:00 en punto, presento la demanda de divorcio. ¿Estás preparada para enfrentarte a él?». Asentí con la mirada firme. «Estoy preparada». Mientras Leire y yo discutíamos los siguientes pasos en el hospital, se desataba una verdadera tormenta. La noticia del escándalo del jefe de departamento se propagó a la velocidad de la luz no solo en cirugía, sino por todo el hospital. Los foros internos y los grupos de WhatsApp ardían con comentarios. La imagen de las manos de oro y la integridad se había derrumbado reemplazada por la de un depravado. Los colegas que lo admiraban ahora lo miraban con desprecio. Las jóvenes enfermeras que suspiraban por él ahora sentían asco. La reunión disciplinaria de urgencia presidida por la señora Valcárcel se alargó hasta casi el amanecer. Lizardo y Nerea fueron interrogados por separado. Ante las pruebas irrefutables y la actitud inflexible de la dirección, ambos tuvieron que admitir su culpa. La decisión final fue aún más severa de lo esperado. A Lizardo no solo se le suspendió de empleo, sino que se propuso la máxima sanción destitución como jefe de departamento y despido. El motivo no era solo la falta ética, sino también la mentira y el abandono de sus responsabilidades durante una guardia con graves consecuencias potenciales. A Nerea, además de ser expulsada del hospital, se le recomendó a la junta disciplinaria de su universidad la máxima sanción posible, que podría ser la expulsión. La carrera de ambos había terminado. Cuando Lizardo recibió la notificación de la decisión, se quedó como un autómata. No podía creer que en una sola noche todo lo que había construido durante años se hubiera derrumbado. Perdió su puesto, su trabajo, su honor. Y sabía que estaba a punto de perder también a su familia. Intentó llamarme decenas de llamadas perdidas, pero no contesté. Condujo frenéticamente a casa, pero la encontró oscura y fría. Mi hija y yo ya no estábamos allí. Se derrumbó en la puerta llorando como un niño, pero ya era demasiado tarde. Sus lágrimas no podían reparar lo que él mismo había destrozado. A la mañana siguiente, mientras se ahogaba en alcohol y desesperación, recibió una notificación del juzgado. La demanda de divorcio. Fue el golpe de gracia final. Su vida había caído definitivamente al abismo. La demanda de divorcio le llegó a Lizardo una mañana sombría, mientras luchaba contra la resaca en la barata habitación de motel que había alquilado. No fue una sorpresa, pero verla materializada con mi firma clara y decidida, al final, fue como el último cubo de agua fría sobre la frágil ilusión de que aún podía salvar algo. Se quedó mirando mi nombre, Cayetana, un nombre que una vez pronunció con toda la ternura del mundo, y que ahora encabezaba un frío documento legal que sentenciaba nuestro final. Sabía que no había vuelta atrás. La batalla legal que tanto temía había comenzado, pero con un guión que nunca pudo prever un colapso rápido, unilateral y cruel. Con la meticulosa preparación de Leire, teníamos todas las de ganar. Las pruebas de su infidelidad en el lugar de trabajo, una grave violación de la ética profesional,
fueron confirmadas por escrito por la propia dirección del hospital en el acta disciplinaria. Según Leire, esto era prácticamente una sentencia de muerte para su idoneidad como padre ante el tribunal. No le quedaba ninguna base moral para disputarme la custodia de nuestra hija. Intentó contratar a un abogado de cierto renombre, pero en la primera y única vista de conciliación, sus esfuerzos fueron ridículos. Lizardo intentó representar el papel de marido arrepentido. Apareció con un aspecto demacrado ojeroso, suplicándome perdón con voz temblorosa. Lloró, prometió cambiar, compensarme. Dijo que todo había sido un desliz, que su corazón siempre había sido nuestro. Intentó evocar viejos recuerdos esperando ablandarme. Pero yo, que una vez fui la espectadora más fiel de todas sus obras, que lloré, reí y creí en sus falsos diálogos, ahora permanecía impasible. Lo observé actuar, observé sus lágrimas de cocodrilo y no sentí nada, ni dolor ni odio, solo un vacío y una profunda lástima por el hombre que intentaba recomponer algo roto, con las mismas mentiras que lo destruyeron. La jueza, una mujer de mediana edad y aspecto severo, tras dejarle terminar su monólogo, lo interrumpió con frialdad. Revisó el expediente, las fotos explícitas, las actas firmadas por la dirección del hospital y lo miró fijamente. Señor Lizardo, usted perdió la confianza de su esposa en su lugar de trabajo, un entorno que exige la máxima ética y respeto. También ha perdido su idoneidad como padre al someter a su hija a la ruptura de su familia por sus errores inaceptables. El juzgado no es un escenario para su talento interpretativo. En cuanto a los bienes, Lizardo tampoco pudo reclamar mucho. Leire presentó toda la documentación que demostraba que el chalet era un bien privativo, un regalo de mis padres antes del matrimonio. El coche que yo conducía también. El único patrimonio ganancial era una cuenta de ahorros y algunas pequeñas inversiones. Pero Leire también destapó que durante el último año Lizardo había estado retirando discretamente importantes sumas de la cuenta común para gastos personales. Facturas de joyería cara, pagos en hoteles durante los fines de semana. Todo estaba detallado en los extractos bancarios. No pudo negarlo. Finalmente, el tribunal dictó una sentencia rápida y firme. Obtuve la custodia total de Sol con una considerable pensión alimenticia a su cargo. De los bienes comunes, tras deducir todo el dinero que él había malversado, la parte que le correspondía era una cifra irrisoria insuficiente para mantener su antiguo estilo de vida ni siquiera unos meses. Salió del juzgado como un alma en pena. El traje de marca le quedaba grande, fuera de lugar. Sin carrera, sin honor, sin familia y sin dinero. Lo había perdido absolutamente todo. De ser un respetado jefe de cirugía, el futuro del hospital se convirtió en un desempleado con una mancha imborrable en su expediente. Ningún hospital importante quiso contratarlo. Su nombre se convirtió en un mal ejemplo en el sector médico de la región. Finalmente, tuvo que aceptar un trabajo en una pequeña clínica privada de un barrio periférico con un sueldo que no era ni la 10ª parte del anterior. Sus manos de oro ahora solo trataban casos menores. Su arrogancia se desvaneció, dejando solo un complejo de inferioridad. La vida de Nerea no fue mejor. Tras ser expulsada del hospital y de la universidad, su sueño de ser enfermera se hizo humo. Volvió a su pueblo avergonzada. En un lugar pequeño, las noticias vuelan. La historia de la hija del pueblo que fue a la ciudad a estudiar enfermería y acabó liada con su jefe casado se convirtió en la comidilla de todos. Sus padres no se atrevían a salir de casa. El odio y los reproches mutuos acabaron rápidamente con su aventura. Se culparon el uno al otro en amargas llamadas telefónicas. Lizardo la acusaba de ser una provocadora que lo había destruido, mientras que Nerea lo tachaba de cobarde e irresponsable por haberla abandonado en el fango tras prometerle un futuro. Su amor, construido sobre mentiras y egoísmo, resultó ser frágil. A veces, en la quietud de la noche, me preguntaba si había sido demasiado cruel. Pero luego recordaba mis noches solitarias, mis lágrimas silenciosas y sobre todo el momento en que esa puerta se cerró en mi cara. Y entonces sabía que se merecían todo lo que les había pasado. No era venganza, era justicia. El precio a pagar por la traición. Cosecharon lo que sembraron. Dejé de malgastar mi tiempo pensando en ellos y me centré en reconstruir mi vida y la de mi hija. Me mudé temporalmente al apartamento de servicios para encontrar el equilibrio. Pasé más tiempo con Sol jugando, enseñándole, escuchando sus historias. Ver su sonrisa pura cada día me confirmaba que mi decisión había sido la correcta. Una tarde, mientras construíamos un castillo de arena en el parque, recibí una llamada de un número desconocido. Cayetana, una voz de hombre ronca y vacilante sonó al otro lado. No la reconocí. Había perdido toda su antigua autoridad. Disculpe, ¿quién soy? Soy Lizardo. Mi corazón dio un vuelco por puro reflejo, pero se calmó al instante. ¿Qué quieres?, pregunté con la frialdad de quien habla con un repartidor. Solo quería saber cómo estáis tú y la niña. Estamos muy bien, gracias por preguntar. Respondí sin apartar la vista del castillo de arena de mi hija. Cayetana, su voz se quebró. Sé que me equivoqué. Estoy muy arrepentido. No puedo dormir por las noches. Vuestra imagen me persigue. ¿Podrías
¿Podrías darme una oportunidad, solo una, para empezar de nuevo, para compensaros? Te juro que nunca más. Permanecí en silencio. No había cambiado. Seguía siendo un egoísta. No se arrepentía por haberme herido, sino por haberlo perdido todo. No suplicaba por amor, sino porque no soportaba su vida fracasada. Lizardo, dije con una calma y una firmeza que me sorprendieron a mí misma. Entre nosotros no queda nada de qué hablar. Tu oportunidad la perdiste la noche que cerraste esa puerta. A partir de ahora, por favor, no vuelvas a llamarme. Nos comunicaremos a través de nuestros abogados para los asuntos de la niña. Adiós. Colgué sin darle tiempo a decir más. Bloqueé su número. Todo había terminado de verdad. El pasado por fin quedaba atrás. Me volví hacia mi hija, que me preguntó quién era mami. ¿Un viejo conocido, cariño? Sonreí acariciándole el pelo. Sigamos con nuestro castillo. Mira, necesita una torre muy alta aquí. La luz dorada del atardecer se extendía sobre la arena. El pasado de verdad había quedado atrás. Pero me esperaba realmente un futuro tranquilo a mí y a mi hija. Un año después de aquel fatídico juicio, mi vida había dado un giro de 180 grados hacia una página más brillante y serena de lo que jamás hubiera soñado. Ya no era la mujer que vivía a la sombra de su marido, atrapada en las 4 paredes de una cocina. Me había reencontrado a mí misma, había reavivado la pasión por la carrera que dejé en pausa por la familia. Tras un tiempo de descanso para sanar, decidí no volver al estresante mundo de un gran estudio de arquitectura. Quería ser dueña de mi propio destino. Con el apoyo económico de mis padres y mi propia experiencia, fundé mi propio pequeño estudio de arquitectura y diseño de interiores. Lo llamé Serenidad Estudio. El nombre reflejaba todo lo que anhelaba y perseguía después de la tormenta, una vida en paz, dueña de mí misma. Los comienzos fueron duros. Hacía de todo: buscar clientes, diseñar, supervisar las obras. Muchas noches después de acostar a sol, me quedaba trabajando hasta las 3 o 4 de la madrugada. Pero aunque estaba agotada, mi corazón ardía con una pasión renovada. El trabajo me devolvió la alegría, la confianza y la sensación de estar viva y de valerme por mí misma. Poco a poco, mis esfuerzos dieron su fruto. El boca a boca funcionó. Mis primeros proyectos, aunque pequeños, recibieron grandes elogios por su elegancia y atención al detalle. Los clientes empezaron a llegar solos. Serenidad Studio se hizo un nombre en la ciudad. Recuerdo el día que recibí la llamada de un importante promotor inmobiliario. Querían encargarme el diseño interior de un exclusivo complejo de villas de lujo en la sierra. Era un proyecto por el que los grandes estudios competían ferozmente. Dijeron que estaban impresionados con mi estilo, que era a la vez moderno y conectado con la naturaleza. En ese momento supe que lo había logrado. Había demostrado que podía valerme por mí misma y con más orgullo que nunca. Sol, mi pequeño ángel, ya era una niña despierta y alegre de 4º de primaria. Parecía haber olvidado por completo los malos recuerdos. Quizás mi propia paz y felicidad la habían contagiado y sanado. Era una estudiante excelente con un talento especial para el dibujo. Verla cantar y jugar felizmente en la luminosa casa que yo misma había diseñado era la prueba de que todas mis decisiones habían sido correctas. A veces Lizardo venía a verla según el régimen de visitas establecido por el tribunal. Los encuentros eran breves e incómodos. Había envejecido mucho. El aura del brillante cirujano se había desvanecido. Tras su despido, le costó mucho encontrar trabajo, y ahora subsistía en una pequeña clínica de barrio. Ya no se atrevía a mirarme a los ojos. Jugaba un rato con la niña, hacía algunas preguntas forzadas y se iba en su vieja moto. Ya no lo odiaba. El tiempo había curado la herida, dejando solo una indiferencia serena. Permitirle ver a Sol era mi última responsabilidad para que ella no sintiera la ausencia total de un padre, por imperfecto que fuera. Un fin de semana llevé a Sol a una exposición de arte contemporáneo. Mientras admirábamos un colorido óleo, una voz familiar sonó detrás de mí. Cayetana, me giré. Era el señor Morales, el antiguo director del hospital. Estaba mucho más mayor, con el pelo casi completamente blanco. Buenas tardes, saludé con respeto. Hola, hija, me miró, con una mezcla de alegría y pesar. Quería pedirte disculpas por todo lo que pasó. Fui demasiado ingenuo, no vi la verdad y dejé que sufrieras mucho. Ya pasó todo, señor, sonreí con sinceridad. No le culpo de nada. Hablamos un rato. Me contó que tras el escándalo, el hospital había llevado a cabo una profunda reforma, endureciendo las normativas éticas. El caso de Lizardo se convirtió en una lección para todos. Antes de despedirse, me tomó la mano. Me alegro mucho de verte así fuerte, exitosa y radiante. ¿Te mereces ser feliz, una felicidad de verdad? Sus palabras me reconfortaron. Sí, después de todo, merecía ser feliz. De vuelta a casa, mientras esperábamos en un semáforo, Sol me preguntó de repente: «Mami, ¿te vas a casar otra vez?» La pregunta me pilló por sorpresa. «¿Por qué preguntas eso, cariño?» «Porque mi amiga Ana tiene un padrastro nuevo y dice que es muy bueno y la lleva al parque acuático». Me reí de su inocencia. «¿Y tú quieres un padrastro para que te compre un oso de peluche gigante?» Sol lo pensó seriamente y luego negó con la cabeza.
No, con tenerte a ti me basta. Además, los osos de peluche también me los puedes comprar tú. La abracé sintiendo una felicidad plena y serena que borraba todo el cansancio. Tenía razón. No necesitaba a un hombre para sentirme completa. Tenía a mi hija mi carrera, mis amigos una vida de la que era dueña. Había encontrado la felicidad en mi interior, una felicidad sólida que nadie podría arrebatarme. Esa noche sentada en el balancín de la terraza con una copa de vino tinto, contemplé la ciudad iluminada sintiéndome en paz. El pasado fue una pesadilla, pero fue esa pesadilla la que me despertó, la que rompió mi jaula de oro para que pudiera volar libre. Me dio la fuerza para renacer de las cenizas de un matrimonio podrido. Ya no era la esposa silenciosa y sacrificada. Era Cayetana una arquitecta de éxito, una madre devota, y lo más importante, una mujer libre y feliz. Bebí un sorbo de vino, su sabor agridulce expandiéndose en mi paladar. La vida es como este vino con sus amarguras y sus dulzores, pero el regusto que queda es profundo y embriagador. El nuevo amanecer de mi vida no había hecho más que empezar. Gracias a todos por seguir. Espero que esta historia despierte su interés por los temas sociales. Si te conmueve, dale like, comenta, comparte y suscríbete a mi canal. Juntos difundamos energía positiva y protejamos la luz. Gracias.